Muy buenas noches, bienvenidos a una edición más de su programa Foro Potosino. Esta noche nos acompañan en el estudio los maestros Lorenzo Sánchez Andrade. Maestro, gracias por acompañarnos. Buenas noches, gracias. Benjamín Vázquez Marino. Buenas noches. Y Jorge Chizal. Jorge, muchas gracias por acompañarnos una vez más en su programa. A usted que nos sigue, esta noche estaremos en Foro Potosino analizando la preliberación de Esperanza Reyes, una señora que estuvo pues cerca de 2 años en prisión. Fue condenada a 5 años por pagar con un billete que resultó falso de 100 pesos, incluso fue a llegar hasta las Islas Marías. Hoy por la tarde fue prelibrada. ¿Qué está sucediendo con nuestro sistema de justicia en México? Tenemos actualmente un sistema penal que choca con la reforma del 2008, un sistema penal que choca con principios tan elementales como la presunción de inocencia, un sistema penal donde no existe equidad o no existe proporcionalidad entre la pena y el delito cometido, como lo mencionaba hace un momento el maestro Jorge Chizal. Jorge, ¿qué opinión le merece esta libertad de la señora Esperanza Reyes? Creo que habría que separarlo en dos vertientes distintas. Uno, el caso específico de la señora Esperanza, en donde, y así lo he sostenido yo, incluso en algunos medios de comunicación, el juez de distrito actuó con estricto apego a lo que marca el Código Penal Federal. Es decir, no debemos de dejarnos llevar a pensar que el juez violó la ley en cuanto a la pena que impuso. La pena de 5 años es la mínima para el uso de moneda falsa. En ese sentido vemos cómo choca efectivamente la conducta realizada, porque aquí es intrascendente que el billete hubiera sido de 100 pesos o de 200 o de 500 o de 1000 o que hubiera sido una cantidad mayor. Es decir, la forma que está diseñada la norma no le permite al juez un margen menor que los 5 años de prisión. Entonces, donde empezamos con uno de los problemas, o esta primera vertiente, es el hecho de ver cómo los jueces están limitados en su actuar por disposiciones normativas que no necesariamente son reflejo de lo que se requiere para administrar justicia. La otra vertiente tiene que ver precisamente con las normas, la proporcionalidad que debe de guardar la pena a imponer con la conducta realizada y con el bien jurídico tutelado. Nos lleva a fijarnos que en el caso de la señora Esperanza se le pone una pena de prisión de 5 años, que ya dije es la mínima, por el uso de moneda falsa. Pero si revisamos nosotros el Código Penal Federal, la misma pena se impone a quien falsifica moneda. Es decir, no siendo la misma conducta el que dolosamente hace la moneda para poder obtener un provecho, recibe el mismo castigo, puede recibir eventualmente el mismo castigo que quien haga uso de la moneda falsa. Es decir, ahí ya rompemos este principio de proporcionalidad, y eso yo creo que es una de las grandes fallas del sistema de justicia que tenemos en México en materia penal. El que no existe una jerarquización de los bienes jurídicos, no existe una proporcionalidad entre los castigos que se imponen por la violación a esos bienes jurídicos o la afectación a esos bienes jurídicos, y a los jueces se les está limitando en su actuación, de manera de que se les circunscribe a un mínimo y un máximo, donde no necesariamente eso significa justicia. Sí, pues no puede ir más allá de lo que está estipulado en el Código Penal. En este caso, si la mínima era 5 años, independientemente si es justo o no es justo, si tiene algún conflicto entre el derecho y la justicia, pues no le queda más que aplicar la ley. Estamos ante una situación donde debemos de repensar el derecho, licenciado Lorenzo Sánchez Andrade, donde debemos de enseñarnos no solo a administrar, sino a procurar justicia desde la óptica de los derechos humanos. Pues se nos enseñó en un principio, desde que uno empieza a estudiar la carrera de Derecho, que cuando existe un conflicto entre la justicia y la legalidad, pues debemos de orientarnos a la justicia, más que a la legalidad. Desgraciadamente, nuestro sistema jurídico normativo está regido por principios de legalidad, y como bien lo manifestaba el licenciado Jorge Chizal, pues el juez no actuó más que dentro de las facultades normativas que le establece la propia ley. El juez no podía salirse de esa esfera que ya le marcaron previamente.
Entonces, hablamos de un sistema que es anacrónico desde el punto de vista que no se cumple con estos principios de la reforma del año 2008, en donde se supone que debe haber un principio de presunción de inocencia. Aquí, pues, realmente, pues, tendríamos que irnos a cada caso en particular. La señora trataría de obtener algún lucro comprando una libreta. ¿Realmente sería el concepto lucro? Comprar una libreta, porque finalmente eso fue, a comprar una libreta. No fue a una institución bancaria a pedir que le cambiaran, que sería otro caso distinto, donde pudiéramos hablar que pudiera ella estar obrando con dolo. Y manifestamos la palabra dolo porque es un elemento subjetivo. Eso es una cuestión que tendría que apreciar el juzgador. Y hay una presunción de inocencia. Y hay una presunción de inocencia. Si ella desde el principio se sostiene que fue a cambiar y que pues definitivamente no percibió que se trataba de papel moneda, porque debemos de recordar, no todos somos o tenemos la suficiente habilidad para reconocer un billete falso o no. Muchas veces en la dinámica de nuestras actividades, pues recibo un billete y así como lo recibo lo guardo. ¿Cuántas veces no se ha dado el caso que dicen que las máquinas expendedoras de los bancos, los cajeros automáticos, han dado billetes falsos? ¿Por qué? Porque finalmente puede ser un error, pero hay que ver si este error es punible, si este error merece una sanción mayor, ¿sí? En el caso de la señora, bueno, pues tengo conocimiento por lo que se ha circulado en los medios, que a ella no se le concede el indulto. Forma parte a lo mejor de una circunstancia que la dependencia técnica que se está encargada de la ejecución, porque en materia federal no hay jueces de ejecución, hay una Secretaría de Gobernación que maneja la área de la ejecución de la pena, que es la que tengo entendido otorgó la libertad anticipada. No sé en ese sentido, Jorge. Sí, es una libertad anticipada, no se ha hablado del tema del indulto. Pero quisiera yo llamar la atención en algo de lo que está diciendo Lorenzo, porque creo que es muy importante. Y lo que mencionaba también y asentía a Benjamín en ese sentido, la presunción de inocencia es uno de los principios fundamentales del sistema de justicia penal. Por lo tanto, para efecto de poder ser condenado, debe de probarse plenamente el conocimiento. Pero no se aplica nunca. Que normalmente no se aplica. Y en este caso se opera en base a ciertas presunciones que se establecen a partir de disposiciones normativas, como es el caso, por ejemplo, de los decretos en los cuales se da a conocer las características de los billetes del Banco de México publicados en el Diario Oficial de la Federación. Es decir, el uso de moneda falsa dice, el que a sabiendas haga uso de moneda falsa, y el a sabiendas, entendemos que la señora lo sabía porque en el Diario Oficial de la Federación se publica un decreto con las características del billete. Cuando sabemos que el Diario Oficial de la Federación, ni siquiera quienes lo usan para su trabajo diario, como puede ser jueces, abogados, magistrados, etcétera, lo consultan todos los días. Así es. Entonces, esa presunción que se deriva de la publicación de la ley no puede ser suficiente para una sentencia condenatoria a menos que se demuestre que ella tenía un conocimiento objetivo de la falsedad del billete. Y este es un problema que se extiende a muchísimos otros casos. Sí, ahí definitivamente lo que sucede es que el principio de inocencia no se aplica. Ni siquiera se aplica tampoco, bueno, el principio de indubio pro reo, tampoco se aplica. ¿Por qué? Porque generalmente con ciertas pruebas indiciarias, los jueces consideran que con eso se satisfacen los requisitos legales y condenan, sin tomar en cuenta precisamente ese principio de inocencia que está implícito en nuestra Carta Magna, en la Constitución, y que de alguna manera no es bien manejado en muchas ocasiones, ni siquiera por los propios defensores, ni tampoco por los juzgadores. Estaremos ante una forma, debemos acostumbrarnos a una nueva forma de procurar, de administrar justicia, apegados estrictamente a los derechos humanos. Bueno, es que aquí, como lo decía ya Jorge, en las vertientes que se manejan, en las aristas que maneja este caso, y también lo mencionaba Lorenzo, bueno, nuestro sistema es un sistema de legalidad y estamos obligados a seguir a pies juntillas los principios, la normatividad, pues los principios legales que rigen nuestro procedimiento. Sin embargo, muchos de esos principios legales son contrarios a los propios derechos humanos, son violatorios de los propios derechos humanos.
Entonces, se encuentra precisamente con la disyuntiva el juzgador de o atender a la justicia, a lo que puede considerar justicia, o a lo que puede considerar lo legal. Pero además de esto, también lo que ha demeritado mucho el hecho de que el juzgador pueda acogerse al principio de justicia y no al de legalidad, es que también muchas de las ocasiones se litigan mediáticamente y entonces se trata de impresionar a la opinión pública para presionar al juzgador. Ahora, yo quiero hacer alguna acotación. Yo, considero que también hay otro caso igual que la señora Esperanza, si mal no recuerdo, en el estado de Jalisco, y en el estado de Jalisco la misma circunstancia, nada más que la característica es una persona del sexo masculino. Es un billete de 500 pesos. Es un billete de 500 pesos. Sí. Entonces, la Secretaría Técnica de la Secretaría de Gobernación actuará en consecuencia con el mismo parámetro, porque debemos de hablar de equidad, y si se trata de ejecución de sentencia sobre los mismos conceptos, pues igualmente, pues si el señor ya han compurgado penas de 2 años, que consideramos que pueden ser pues excesivas, yo creo que 2 días, 1 día en la cárcel o 12 horas, pues para mucha gente pues es muchísimo tiempo, muchísimo ¿no? tiempo. Sobre todo que cuando no tienes ni nunca tuviste la intención de cometer un delito, ¿no? Bueno, al respecto ya se pronunció también la Secretaría de Gobernación, ya se comprometió a analizar otros casos parecidos, entre ellos el de este señor que pagó con un billete de 500 pesos y al parecer van por ahí también a tomar cartas en el asunto. Yo no sé si no sé, se hablaba de un número de cerca de 100 personas que tenían ese mismo problema, yo no sé si les van a liberar a todas. Vamos a un corte, estimado auditorio, regresamos.